Uno siempre puede tener comentarios negativos, comentarios positivos, pero usted decide qué quiere hacer. El cliente que hoy en día nosotros tenemos, nosotros fuimos en su inicio esa persona. No sabíamos cómo íbamos a hacer que las personas comieran grillo, pero tenemos la idea de que las personas comieran grillos. Las barritas primero no tienen azúcar añadido, no tienen preservantes, no tienen colorantes, tienen, digamos, almendra, tienen maní, tienen nueces. Utilizar la menor cantidad de ingredientes, que todos sus ingredientes sean conocidos y que en su gran mayoría todos sean saludables. Pero sí, el resumen es siempre estar expuesto, o sea, no hay forma en que todo salga perfecto. Comí la barrita y yo dije, madre, mi mamá está la barrita con polvo de grillo. ¿Con polvo de qué? We the authors of our life, no one else can write our story. In the rhythm of the struggle, we rise up with all our glory. With the pen as our weapon, we're rewriting our history. From the streets to the stage, we're making our victory. Hoy nos acompañan Luis Diego y Andrés, que son cofundadores de una empresa que se llama Cricket House, que prepara snacks a base de polvo de grillo. A mí me gustaría que para los que nos están viendo, que se expliquen un poco qué es Cricket House, qué tipo de productos crean y hacia qué público, que expliquen más o menos esta historia de cómo empieza Cricket House. El Cricket House nace como una idea después de un curso de la U, que después poco a poco como que fuimos perfilando y demás. No sabíamos cómo íbamos a hacer que las personas comieran grillo, pero tenemos la idea de que las personas comieran grillos. Entonces fue como esa búsqueda de ver, primero, que podamos transformar el grillo en polvo para que su consumo fuera más amigable y poder obtener todos los beneficios a nivel de proteína, vitaminas, minerales que nosotros necesitamos como para vivir. Y luego a través de ciertas pruebas, como muchas preguntas, encuestas a diferentes personas, nos dimos cuenta que el producto como que podía ser como que esa facilidad para atraer a las personas era una barrita. O sea, una barrita uno se la puede llevar y consumirla en cualquier lugar. Entonces era como hacer, ok, si ya en su vida ha comido barritas anteriormente, es más fácil que pueda comer una barrita de proteína de grillo. Okay. En vez de hacer un producto ahí como que sea todo extraño o algo así que la gente no esté tan acostumbrada a. Entonces, las barritas fueron como un concepto que se probó en una feria, que llevamos y en menos de 30 minutos todas las barritas ya se habían ido. Entonces fue como, ok, no, si funciona que hagamos un producto con polvo de grillo. Y luego ya después de eso fue que empezamos como a hablar con más personas, se empezó a correr como muy en boca en boca. Entonces, en resumen, lo que nosotros buscamos es poder hacer productos de mejor calidad, con mejores ingredientes, a través de la línea de grillo, digamos, pero que ayuden a las personas en su consumo diario. O sea, que tenga esa facilidad de snacks dentro de sus comidas. Ok. Y entremos un poquito más en detalle en ese inicio. Fue en tu época de universidad, me dijiste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo encuentras este primer grillo? ¿O cómo encuentras esa primera experiencia? Porque tengo entendido que también te parecía una idea como loca al inicio también. A mí me da mucho asco, para ser totalmente transparente. Yo pensaba que en mi vida iba a comer insectos. Entonces, yo estaba estudiando contaduría pública, tenía que llevar un curso que fuera contrario a lo que estudiaba, como curso complementario. Llevo uno que se llama Fundamentos de Biología. Y dentro del curso, en la parte final, el profe decide llevarnos al Museo de Insectos de la U. Entonces, en el Museo de Insectos de la U hay una parte donde hay granjas de insectos. Entonces hay cucarachas, escarabajos, gusanos, grillos. Entonces, como parte final, los empiezan a freír, ¿verdad? O los saltean, ¿verdad? Y empiezan todos a comer. Entre más de 30 estudiantes yo pedí que no quise comer porque de verdad me daban... En ese momento no comiste. O sea, digamos, estaban todos probando y cuando ya nos íbamos a ir, se me acerca un amigo y me dice, va, usted tiene que probar esto. No se puede ir sin ¿Quién probar. se le acercó? Un amigo del curso y me decía, ma, usted tiene que probar esto. Y yo, ma, yo no voy a probar eso jamás. Ma, usted tiene que probar esto. Entonces al final, después de tanta insistencia, yo llego y pruebo un grillo y yo dije, uy, ma, esta vara sabe rico. Entonces ahí me di cuenta como que tal vez era más ese asco que uno tenía. ¿Cómo podrían describir ese sabor de ese grillo, güey? Es como, pues, ¿sabes? Como palomitas de maíz, como palomitas de maíz, tal vez como maní. Es que yo una vez probé unos mexicanos que hacían con chile. Entonces me sabía como a esos paquetillos también, o sea, me supo súper rico a mí también en su momento, pero ¿Sabes? Para nada mal, a veces como la parte visual de ver el grillo y decir, uy, man, me voy a comer un grillo. Porque nosotros no estamos acostumbrados, o sea, tal vez uno va a México y México es el país que más consume insectos a nivel mundial. Entonces para ellos es algo sumamente normal, pero para nosotros llegar y decirle a alguien, madre, ¿cómo hace este puño de grillos? Es muy difícil. Entonces al final el vehículo perfecto termina siendo un producto que ya ellos han consumido anteriormente. ¿Cómo te surgió la idea de decir, mira, con este grillo yo puedo hacer una barrita? Yo creo que las ideas nunca están completas de inicio.
a uno le surgen ciertos pensamientos y uno puede ir dándoles forma conforme va pasando, digamos, el tiempo o conforme uno va dedicándoles tiempo. Si usted no quiere hacer comida basada a grillo. Exacto, a esos pensamientos. No es como que yo llegué y dije, uy, sí, voy a hacer barritas de proteína con polvo de grillo. No, nada más fue como, uy, mira, están muy tuanis que los insectos tengan tantas propiedades y que tengan tantos beneficios ambientales por su sostenibilidad, pero qué asco comer grillos. Ese fue el primer pensamiento antes de probarlos. Después de probarlos es como, uy, mae, realmente sabe rico. Y entonces el biólogo llega y nos dice a todos, si ustedes quieren aprender a cultivar grillos, nada más vienen, yo les doy una lista de cosas que hacer y tienen que venir por semana a cultivar grillos y a aprender todo sobre el cultivo. Entonces, pues fue ahí, digamos, en ese curso en donde aprendiste a cultivar grillo. Exacto. Ahí fue donde empecé como a aprender como las partes de la anatomía del grillo, cómo el grillo se alimentaba, cómo cultivarlo y demás. Las propiedades del grillo. Y exacto, o sea, y Luis ha sido de mis mejores amigos y las personas con las que más he compartido en los últimos casi 18 años. Sí. Entonces, cuando yo llegué a contar la idea, él estaba dentro de ese grupo, digamos, como que cercano, que en vez de tal vez decir, no hagas esas varas, era como, uy, que tú Alice está. Sí. Entonces ahí es donde empieza como el tipo de motivación de ya pasó un pensamiento, como ese pensamiento ahora pasa como a una idea, y en esa idea es como, ¿y qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? ¿Cómo puedo ir pivoteando? O sea, si ya mis amigos tienen interés, puede que tal vez otras personas con gustos similares a ellos tengan ese otro interés, digamos, por el producto. Entonces, como que la idea ahí va como puliéndose conforme va pasando el tiempo, dependiendo de lo que el entorno le va ayudando a uno a tener, ¿verdad? Porque probablemente si yo hubiera llegado y les hubiera dicho a ellos y ellos me dicen, uy, ¿qué le pasa, weón? Sí. O sea, no haga eso. Entonces ya ahí como que tal vez uno se hubiera frenado, pero con ellos fue totalmente como un apoyo. Cuando dices ellos, le diste la idea a varias personas, me imagino. A Luis y a quiénes más, o sea, ¿cuántas personas más? ¿Quién fue Luis fue el único que te escuchó? ¿O? No, nosotros tenemos un grupo de amigos que casi, no, todos emprendemos realmente. Entonces como que todos fueron como una red de apoyo de más emprendan porque puede tener un muy buen futuro esta idea que ustedes están teniendo. Por mi parte también con mi familia también recibí bastante apoyo. Sí, en ese momento entrenaba fútbol, entonces le conté a mis entrenadores que había tenido la idea y los más fue como, ¿qué le pasa? O sea, si usted quiere que esto funcione, váyase a algún país asiático y tal vez ahí la pegue, o inclusive vayas a México, pero así eso nunca va a funcionar. Wow. Entonces es como que uno siempre puede tener comentarios negativos, comentarios positivos, pero usted decide qué quiere hacer al final de cuentas. Y lo importante de rodearse de personas, emprendedores, por ejemplo, decía mi abuela, con lobos andas y a aullar aprendes. Entonces al final es como esa parte de con quien me rodeo yo, es como en el camino que yo voy a ir tomando, depende de las decisiones obviamente propias de cada uno, pero es fundamental como ese apoyo de ese círculo social de uno para uno poder hacerlo, porque yo creo que ese fue el mayor motivante, ¿no? Que los amigos tuyos, emprendedores, te dijeran, Delen, yo quiero saber cómo es cuando llega esta barbita a Luis Diego, digamos, como la reacción de Luis Diego, pero antes de pasar a la reacción de Luis Diego, me gustaría saber cómo fue la preparación de esta primer barbita o prototipo, o qué hiciste con esta mezcla de grillos que le diste a probar a Luis Diego y a tus amigos, o cómo fue este primer proceso, y luego cómo reacciona Luis Diego ante eso. Había una barbita de una marca gringa que comprábamos en PriceMart que nos gustaba mucho, era mantequilla maní. Entonces como que en la primera barbita se vio inspirada en esa barbita, pero de una forma un poco más saludable, porque esa era como una barbita energética llena de azúcar y que tenía ingredientes tal vez no tan buenos. Entonces fue como que cómo hacemos esta versión como más saludable, y entonces esa fue la barbita que hicimos como prototipo la primera vez, y esa fue la barbita que Pero ¿cómo aprendieron a hacer una barbita como tal? A punta de YouTube. Okay. O sea, literal, viendo cómo hacer barritas en YouTube. Entonces hacíamos las barritas en un Pyrex de lasaña de mi mamá, literal. Okay. O sea, así, un Pyrex de lasaña de mi mamá. Ahorita se veía así. Tenía forma de nada, tenía forma de U. Entonces agarraste, terminaste esta primera barrita o esos primeros prototipos de barritas y se lo empezaste a dar todo. ¿Y cómo reaccionaste, Luis Diego, cuando te llegó esta? Igual que la reacción de Andrés fue, qué asco. O sea, fue como al inicio fue como, qué asco, pero
pues siempre me ha parecido una muy buena idea, siempre me ha parecido demasiado interesante, que incluso tal vez hay mucha gente que la reacción cuando uno les dice, más, no, ahorita proteína con polvo de grillo, ¿con polvo de qué? Eso es lo primero que dicen, entonces fue mi misma reacción. Igual, entonces eso es muy interesante porque el cliente que hoy en día nosotros tenemos, nosotros fuimos en su inicio esa persona. En nuestro caso, por ejemplo, hemos ido agregando ingredientes a la barrita, mejorando la barrita en función a lo que nosotros nos pasaba en un inicio. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos tenido, no sé, por poner un ejemplo, intolerancias al suero de leche, por ejemplo. Entonces, no podíamos consumir ningún otro snack porque todo nos caía pesado. Entonces, nos inflamaba, dolor de estómago. Entonces, por eso la idea de poder aprovechar todos los beneficios de la proteína de grillo sin tener que agregarle ciertos ingredientes, la idea era irlo mejorando por ese lado. Entonces, cuando Andrés llegue y me comenta la idea, yo me quedo con esa misma reacción y digo, voy a probarlo. Al final lo probé y me gustó. Ni siquiera me imaginé que tuviera grillos, porque fue que después Andrés me dijo, como, yo tenía demasiada hambre. Andrés llegó y me dijo, pruebe esto. Y yo me fui en todas, me comí la barrita y yo dije, me dice, está la barrita con polvo de grillo. Yo dije, pero no sabe, realmente sabe muy bien. Entonces mi reacción fue más que todo como al inicio fue como impactante, como, no sabía que estaba comiendo grillos porque ni siquiera se ven y se ven. Y era el primer prototipo, que no era la mejor, no sabe cómo sabe ahorita, digamos. Es que de hecho, Isaac tiene una pequeña experiencia. Sí, de hecho, hace como 2 años, 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, fui a una competencia en CrossFit y de las competencias salí muerto. O sea, yo ocupaba algo para volver a recuperarme porque estaba blanco. Soy negro y ya estaba blanco, pero soy moreno y ya estaba blanco totalmente. Y ocupaba recuperarme. Y había muestras de las barritas que estaban regalando. No sé quién, pero alguien fue a agarrar la muestra y me la trajo. Pruébela, me dice. ¿Cómo es esto? Que esto le va a ayudar, le va a subir la energía, digamos. La energía. Bueno, la pruebo yo. Como que no me gusta, dije yo en eso, pero me la comí. Y en 2 momentos recuperé fuerzas. O sea, fue sumamente... Ya posteriormente, como 2 años después, vuelvo y la pruebo nuevamente. Y digo, no, pero esto no fue lo que me supo la primera vez. Ahora me sabe más rico, ¿verdad? Porque en ese momento no sé si era que tenía mucha sed, estaba muerto, no me supo tan bien. Pero ahora cuando yo la pruebo, yo digo, no, pero ahora sí me gusta. Ahora sí me parece que el sabor que ha mejorado bastante y ha mejorado bastante, sí. Sí, totalmente. O sea, hemos hecho ciertos cambios en la barbita para que sea mejor, porque antes la verdad no era la mejor. O sea, estamos conscientes de eso, pero sí éramos conscientes que teníamos que irla mejorando conforme fuera pasando el tiempo. Entonces antes teníamos un problema y era que la barbita era un poco boronosa. Entonces mucha gente probó la barbita en ese momento. Entonces tal vez esas primeras impresiones no fueron las mejores. Pero ahora que ya reformulamos, ya las reacciones son totalmente diferentes. Entonces ya como a nivel de beneficios es que las barritas primero no tienen azúcar añadido, no tienen preservantes, no tienen colorantes. Entonces intentamos como que los ingredientes sean completos. Así que las barritas tienen, digamos, almendra, tienen maní, tienen nueces. Entonces la grasa que está en la tabla nutricional viene directamente de las nueces. O sea que al final de cuentas muchas personas lo que hacen es comerse las nueces por aparte y ya. Nosotros lo que hicimos fue ponerles en una barrita. Porque cuando empezamos a hacer como ese estudio de mercado de cómo íbamos a formular la barrita, le preguntábamos a la gente y lo que nos decían era que no les gustaba que las barritas fueran tan pastosas, que fueran tan incómodas de comer, que fuera una masa. Entonces fue como que, ¿cómo cambiamos esa masa? ¿Cómo innovamos dentro de una barrita de proteína? Las pastas, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren como pastosas? Como las barritas de proteína que usualmente son de suero de leche, que es como una pasta, digamos. Como chiclosas. Exacto. Okay. Entonces lo que nos decían era eso, que hasta difícil de tragar eran. Exacto. Entonces fue como que, ¿cómo hacemos para hacer ese cambio? Entonces ahí prototipando nos dimos cuenta que podemos hacer que tuviera como una contextura de barbita de cereal, pero con todos los beneficios nutricionales de una barbita de proteína. Entonces mucha gente es lo que más, digamos, como que nos dice en comentarios, es como, es que esta barbita se siente como una barbita de cereal, tiene como este crunchy, se siente bien, no me costó digerirla. Entonces, como yéndonos por esa parte, es como que el consumo sea más amigable, que las personas no sientan como es que me estoy comiendo una barrita de proteína porque tengo que llegar a mi requerimiento de proteína diaria. Sí. No, sino que sea como un complemento a su día de estoy tomándome un café y me estoy comiendo una barrita que tiene los beneficios nutricionales que mi cuerpo necesita, pero yo no la siento como un necesito consumir esto porque mi cuerpo necesita X cantidad de proteína. No, es más como algo más sostenible en el tiempo, como decir, estoy comiendo los productos que a mí me gusta comer, pero que también tienen un buen beneficio nutricional.
Y este beneficio nutricional, ¿qué beneficios tiene para la salud? Bueno, me dijiste que no tiene suero de leche, entonces para los que son como más intolerantes a la lactosa y todo esto se le viene perfecto. El nivel de contenido proteico también, si no me equivoco, si se dice así, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Yo creo que nosotros pecamos por no leer las instrucciones o todos los ingredientes y no sabemos cuáles son esos beneficios. Yo creo que es importante a la hora de comprar el producto saber qué beneficios tienen, y ese es el enfoque de ustedes, darle más beneficios a una barrita que te va a ayudar en tu día a día, más para las personas que se cuidan en esa parte de la alimentación, ¿verdad? Sí, de hecho, la idea de nosotros es utilizar la menor cantidad de ingredientes, que todos sus ingredientes sean conocidos y que en su gran mayoría todos sean saludables. Por eso la idea, todos los sabores tienen una misma base de ingredientes, que todos son proteína de grillo, proteína vegetal, nueces, ya sean vainilla, almendras o macadamia, arroz inflado sin azúcar, la lulosa, fibra y stevia. Entonces, al final son ingredientes que mucha gente conoce, porque también nos pasaba que cuando empezamos con Cricket, el tema de tener un snack o una barrita, veíamos una lista interminable de ingredientes, incluso ingredientes que son súper complicados de pronunciar, quién sabe qué demonio estoy invocando, y era súper complicado, y yo decía, yo ni siquiera sé qué es ese ingrediente, y aún así yo lo estoy consumiendo. Entonces, por eso la idea es utilizar, pues, ingredientes que sean lo más saludables y lo más conocidos posibles. Y listo. Ese es el enfoque. Incluso hoy en día nosotros creemos que se le pueden hacer muchísimas mejoras a la barrita. Pero ahí es donde, vamos, por lo menos ya hoy en día, por lo menos tenemos, como decía Andrés, antes era una fórmula distinta, ya hoy en día se ha ido mejorando poco a poco, y aún así creemos que se puede mejorar muchísimo más. Cuando ustedes pichean este proyecto, porque quiero ahorita entrar en cómo se consigue un mentor en Costa Rica y eso que me parece súper interesante, pero cuando ustedes pichean este proyecto, ¿lo hacen con estas características que tienen hoy día o han sumado características después de este primer pitch, por así decirlo, de la marca? Yo creo que sí, porque creo que incluso nosotros, como les decía, nosotros también somos ese tipo de persona que, o sea, el cliente también es un tipo de persona que también nosotros fuimos en el inicio. Entonces, hoy en día hay muchas personas que se van dando cuenta de que nos dicen, es que todo me cae pesado, todo me genera inflamación, los snacks que hay, todo me genera ese malestar. Entonces decíamos, pucha, man, nosotros también nos pasa eso. Entonces la entiendo, o lo entiendo. El tema de los ingredientes, el tema de, en lugar de comer una galleta con un montón de azúcar o un montón de cosas así, la idea es poder, pues, alimentarlos un poco muchísimo mejor. Sí. Pero siempre y cuando dando también el punto de vista de nosotros, de la experiencia, el punto de vista de lo que hemos conocido, porque incluso es muy curioso, Andrés ni yo somos nutricionistas ni tampoco somos tecnólogos, lo que hemos ido aprendiendo ha sido empíricamente en el camino, por estar básicamente en la industria de alimentos. Entonces lo que hemos ido aprendiendo ha sido por un tema de rodearnos con personas adecuadas, de preguntar con las personas correctas y estar informándonos constantemente. En mi caso yo leo un montón de salud, un montón de nutrición, entonces siempre me gusta estar informándome de esas cosas para ver qué tipo de ingredientes se pueden mejorar. Y además, no solo que nos funciona a nosotros, sino que también les funciona a las demás personas. Sí, yo creo que también varía un poco también dependiendo del cliente, pero sí, como decía Luis, siempre tenemos como una base específica con la cual comenzamos y después ya van a ver como ciertas cosas que una persona tenga diferente a la otra. Como por ejemplo, ayer nos pasó que una muchacha llegó y me dijo, yo soy vegetariana, convénzame. En serio, véndamelo a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo no puedo llegar y darle una solución a ella sin saber por qué ella es vegetariana. Entonces, mi primer pregunta es, ¿por qué sos vegetariana? Entonces, ya a partir de como cuáles son las características que ella tiene, ya yo puedo tal vez como ajustar nuestra base a lo que ella necesita escuchar, a lo que nosotros podemos solucionarle a ella. Entonces, al final lo que ella me dice es que tiene más de 10 años de ser vegetariana, pero antes de eso era vegana. Pero el médico llegó y le dijo, necesito que usted comience a comer ciertos productos de origen animal porque está mal de salud. Sí. Entonces casi que solo comía huevo y ciertos lácteos, digamos. Entonces al final terminó llevándose barritas. Pero es como ese tema, digamos, cada persona tiene una necesidad distinta y es a través de lo que nosotros tenemos como base, cómo podemos ir adecuándonos a lo que la persona pues necesita, digamos. A nosotros nos gustaría que nos cuenten cómo les fue ayer con la charla de TED.
Porque nos dimos cuenta que estuvieron allá presentando y hablando un poco sobre qué tema era. Sí, bueno, a nivel mundial siempre han estado como estas charlas y cada país, digamos, como que tiene su parte, por así decirlo. Entonces acá en Costa Rica se llama TEDx Pura Vida. Entonces al año, este año creo que son como 3 o 4 sesiones, una cosa así. Y nosotros participamos en la que se llamaba TEDx Emprendimiento. ¿Y cuánto tiempo les dieron para exponer o hablar? Son 10 minutos. Son 10 minutos. Máximo. Entonces, digamos, la presentación tiene que entrar en esos 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo duraron preparándose para ese? ¿Cuándo le avisaron? ¿Cuándo les avisaron? Mae, digamos, nos avisaron el año pasado, pero como que me imagino que por un tema de fiestas de fin de año y todo eso, se perdió como la comunicación y después yo dije, voy a volver a escribir a ver qué ha pasado, porque sí nos interesa, sí está interesante poder ir y exponer un poco más la idea. Y les volví a escribir y ahí fue donde dijeron, sí, retomemos de fijo, no sé qué, y ya pues... Y pero como unas 6 semanas, es la cosa sería antes de... Usualmente dicen que es más tiempo de preparación, entonces nosotros tuvimos como que correr un poquito más para tener todo listo, porque primero se hace un tipo de conversación como para ver de qué temas se pueden hablar y como qué cosas importantes se pueden meter dentro de la presentación. Después se hace un borrador de esas ideas que nos dieron, se presenta, digamos, a las personas que están encargadas del TEDx. Okay. Ellos dan feedback, se vuelve a hacer otro borrador que se va a leer. Si lo aprueban, entonces se hace una presentación con base a ese borrador y luego ya pasa uno como con las personas que están encargadas como de la parte oral. Entonces ya uno ya practica como cómo se va a mover en el escenario, como qué técnicas hay que utilizar ahí de por medio y demás, como para que todos... Ellos les empiezan a dar tics a ustedes. Ajá. A ustedes les dieron chance de practicar ahí como en el escenario. Las primeras se hicieron de forma virtual. Después otros fueron como en la casa de la persona, digamos, como encargada de... Entonces fuimos todos y empezamos a hacer como las presentaciones y demás. Y ahí nos empezaron a dar feedback. Y luego ya un día antes, eso fue antier, tuvimos como ya una presentación en el escenario, ya con la presentación, digamos, atrás y toda la cosa. ¿Y por qué no saliste, Luis Diego? ¿Solo podía salir uno? ¿O por el pánico escénico que tiene? Realmente aconsejan que salga solo una persona, a lo que nos dijeron, que normalmente no es como lo normal que hayan 2 personas, y también por un tema de organización de nosotros, también por un tema de nervios. ¿Sí? Nervios, esos temas los tienen un poco más controlados que yo. Es verdad. Entonces sí, por eso escogimos que Andrés fuera. También TED siempre me ha parecido un portal súper importante, tanto para el sector empresarial como para el sector del desarrollo personal. Me ha parecido súper interesante. He aprendido ahí, bueno, fue como de los primeros videos que vi al inicio, como en lugar de podcast, porque luego salieron los podcasts, pero al inicio era como las charlas TED. Y eso a mí siempre ha sido como algo que me ha movido bastante y le tengo bastante respeto. ¿Cómo sintieron esa experiencia de decir, mira, tengo 10 minutos para poder expresar todo lo que quiero y que la gente lo capte? ¿Es un reto o no fue un reto? ¿Fue sencillo el acompañamiento de TED en todo el proceso? Okay, bueno, primero, al igual que Ale, nosotros, o bueno, más en mi caso, yo siempre había tenido el sueño de participar en una charla TED. Entonces, sí estaba realmente muy emocionado. Sí habíamos tenido la oportunidad de hacer como ciertas presentaciones antes, entonces tal vez como que ya estábamos como más sobre una base, por así decirlo. Pero casi siempre que uno hace una exposición va a variar mucho como cuál sea el criterio de la charla, digamos, y a qué personas se les va a hablar. Entonces ya TED tiene como una serie de especificaciones que uno debe cumplir. Entonces era como agarrar ciertas ideas que hemos tenido que como contarles a las personas a través de presentaciones, pero ahora bajo la línea de TED. Entonces era como agarrar eso, luego ir delimitando y luego ya ir como presentando. Entonces tal vez no fue tan complicado, pero es que ya cambia totalmente cuando uno ya está en un público y uno, o sea, practicar como con ellos y luego practicar, bueno, ya practicar no, y luego ya estar al frente de más de 200 personas ya cambia bastante la cosa. ¿No te temblaba la voz a la hora de hablar? Tal vez no me temblaba tanto la voz, pero apenas yo salí al escenario yo sentía que el corazón me palpitaba fuertísimo. Entonces, sí fue como que yo dije, uy, ma, ¿qué hago para que se me baje un toque el Los nervios. digamos? Sí, qué loco. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque, bueno, me dijiste que te gustaba TED desde antes. Yo siempre como que me he
puesto como a practicar. No sé si lo has hecho antes, como en el baño, así como decir, estoy frente a tantas personas y te pones a practicar ahí más o menos. Y luego ya pasar a esto, a estar frente a esas personas en realidad. No hiciste eso, no hiciste eso en algún momento. Como Digamos, vamos a ver, no tal vez idealizando que iba a estar en TED, pero sí con otras presentaciones. Digamos, tuvimos la oportunidad en el 2019, si no me equivoco, de ir a Guatemala a un evento que se llama el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Y ahí eran como, no sé, creo que eran como de 800 a 1000 personas aproximadamente. Wow. Tenía que hacer un pitch para esas personas. Entonces, ya ese fue como el primer gran reto porque yo decía, uy, es que es demasiada gente, ¿verdad? Entonces sí practicaba mucho como en mi casa y así. Y también todos ellos ya se saben como todo el pitch y mi familia también. Porque uno está como dándole tanto y tanto y tanto y tanto que ya ellos son como partícipes de ser ahí como los que están escuchando y dando feedback siempre. Qué loco. ¿Y no te cuesta más bien el practicar el pitch a la hora de exponerlo luego, el no tener las palabras exactas de las que vas a decir, o si te confundes, digamos, en el momento, no sentís ese nervios? Sí, totalmente, porque a veces uno ya lleva como una línea muy específica y a veces uno quiere como que todo salga perfecto. Sí. De hecho, o sea, en este TEDx me equivoqué como 4 veces, pero es como parte del juego, digamos. O sea, si te equivocas, seguís. No puedes como quedarte pensando en que te equivocaste. De hecho, tuvimos varios problemas porque se me quedó pegado un slide, se me olvidó, o sea, pasé practicando. Este slide siempre se me queda pegado. Tengo que pasarlo. Y llegué y no lo pasé. Entonces, lo tuve que Para presentaciones. Ajá, con una presentación. Entonces, digamos, como que el slide 2 y el 3 los hice pegadísimos porque se me olvidó pasar el 2 en el tiempo indicado, por así decirlo. Entonces, ya como que ya mi mente estaba pensando como, uy, ¿Se lo pasaban normalmente o estabas ahí no tenía un clicker. Entonces era como, uy, la cagué. No pasé el 2, pero entonces es como, la presentación sigue. O sea, ya no hay nada que hacer. Después empieza a irse el sonido del empieza como a irse y en media presentación me cortan la presentación para darme un micrófono. Entonces es como, ok, también pasó como cierta cagada de que no puse el micrófono y yo no sabía qué estaba pasando. Yo pensé Pero no era problema suyo. tiempo ya, porque ya dije, tal vez se me pasaron los 10 minutos, pero no se me pasaron los 10 minutos, era que no servía el micrófono. Y como esas charlas las graban, las editan y las suben al perfil de TED, digamos original, que está en YouTube, que son más de 40 millones de suscriptores, entonces es como que tiene que quedar bien. Entonces por eso fue que me metieron el micrófono para que toda la línea estuviera bien. Sí, les interesa también la parte digital, pero ahí también uno dice, aunque usted lo prepare con tiempo, 6 meses, Está puesto totalmente. o sea, siempre van a pasar cosas en el camino y hay que seguir, digamos. Y a veces la gente no se da cuenta porque pasaste la filmina y la gente dice, todo bien, y seguro no había nada importante que decir. Y la gente sigue escuchando y sigue poniendo atención y observa que, digamos, que uno se equivoca. Entonces, al final eso es importante porque la imagen que estás transmitiendo a la hora de exponer, que de hecho yo vi una parte porque una amiga andaba y publicó, no sé si la conoces, pero bueno, ella dijo, aquí está mi amigo exponiendo. Entonces me pareció muy interesante la forma como te expresas, cómo hablas y todo, y eso da mucha seguridad al oyente. Quería felicitarlos por esa parte porque sí estuvo muy chulo, la verdad. Muchas gracias. Pero sí, el resumen es siempre estar expuesto. O sea, no hay forma en que todo salga perfecto. A veces puede pasar que salga perfecto, pero no es la gran mayoría de las veces. A mí me surge una duda y yo quisiera saber si en algún momento ustedes vieron todo el proceso o en alguna parte muy difícil, en el sentido de que sentían que no avanzaban, y cómo vieron evolucionando tal vez el proyecto de hacerlas en la cocina de su casa con las herramientas de la casa y a lo que tienen hoy. O sea, ¿sintieron en algún momento que esto no iba a ir y mejor echemos para atrás? O Creo que siempre hay momentos complicados. Tal vez uno puede llegar y decir, vamos avanzando conforme va pasando el tiempo, paso a paso, digamos, con un sueño, con un propósito, digamos, por detrás. Pero sí, definitivamente los momentos complicados van a llegar. Entonces, en el caso de nosotros, o sea, nuestra amistad y como ese empuje nuestro es el que nos ha permitido que cuando alguno está mal, digamos, este man llega y me dice, es que esto no está saliendo. Y es como, vamos, tranquilo. O sea, dígate, estamos los dos, vamos a darle fuerte, tranquilo, todo va a salir bien. A como hay otros de los que yo digo, ya no puedo más, y este más, toma, démosle. Entonces es como tener como esa red de apoyo, pero que también vaya, como decía anteriormente, con un trasfondo de cuál es mi sueño, cuál es mi propósito, y pensar que las cosas pueden ser nada más momentáneas.
las emociones van a ser momentáneas, pero cuanto más ese sueño y ese propósito que tenemos detrás. ¿Y creen que ha sido mucho mejor hacerlo juntos, haber emprendido juntos? Yo creo que uno necesita definitivamente un equipo. Sí, O sea, creo que hacerlo solo es muy complicado, porque al final es lo que conversábamos también nosotros, que uno no puede tener la cabeza en todo, uno no puede estar en todo. Creo que el tener un grupo de personas, en nuestro caso que está Raque, que está Andrés, que estoy yo, nos enfocamos en que cada uno tiene su tarea, su trabajo todos los días, y cada uno lo desempeña de la mejor manera. Y también que el hecho de estar rodeado de las personas correctas, o sea, en nuestro caso, con el tema de que tal vez algo no salga, va mucho de que también todo lo que nosotros hemos hecho ha sido a puro pulmón, a metiéndole todos los días, a trabajando todos los días, que nos ahuevamos a veces, pero todos nos motivamos en equipo. Para mí es fundamental que haya un equipo. O sea, que el hecho de que hayan personas en el equipo de Cricut, que todos estén alineados bajo un mismo propósito, que eso está clarísimo, que es ofrecer productos de alimento bajo 3 pilares fundamentales: sabor, salud e innovación, que sea siempre y cuando bajo eso. Si todos estamos alineados bajo eso y todos trabajamos por ese mismo propósito, trabajar en equipo es una maravilla. Y también sumándole a eso, Luis, termina siendo fundamental tener mentores y también como personas que ya pasaron por donde uno está pasando, que tal vez le dan a uno una guía un poco más detallada, entonces la curva de aprendizaje termina siendo más corta. En nuestro caso tuvimos un mentor por mucho tiempo que conocimos en una competencia de negocios, y él empezó como mes a mes a ayudarnos a ir como estructurando mejor el negocio, viendo qué puntos se podían mejorar y demás. Y llegó un momento en el que él nos dijo: quiero ser socio. Entonces, pues ya es una persona que tiene más de 25 años de tener su propia empresa, tiene muchas personas a cargo. Entonces, como que muchas cosas que nosotros no sabemos, que no conocemos, que no hemos pasado por ahí, él nos las va enseñando en el camino. Entonces, es como que, ok, estamos nosotros lidiando con el día a día, pero también este socio que ha sido sumamente estratégico y que ha sido un beneficio desde el día 1, nos va como dando esa visión de tener lo que vamos apagando incendios siendo emprendedores, ¿verdad? Como todos los días, pero también siguiendo una visión que vamos desarrollando, digamos, con él. Ok. Volviendo un poquito atrás a esto, competencia de negocios, ¿cómo se llama esta competencia de negocios? ¿Se hace anualmente acá en Costa Rica? Esta en la que conocimos a nuestros socios se llama GSEA, se llama Global Student Entrepreneur Awards. Entonces lo que se hace es que por país, si no me falla la memoria, creo que son como 45, 50 países que tienen como su GSEA. Entonces uno como que clasifica de su país y después todos van a un país en común donde se hace, digamos, como la competencia oficial. En mi año era en Sudáfrica, pero llegó la pandemia y se hizo virtual. Entonces éramos como, sí, 45, 50. Pero él es de Costa Rica. Él es de Costa Rica, sí. Entonces, digamos, es que este GSEA es parte de una organización que se llama EO, que se llama Organización de Emprendedores. Entonces, ellos son como un tipo de grupo de emprendedores que se dan como apoyo a través de Focus Group y hacen esta competencia. Entonces, en la competencia lo que hacen es que asignan mentores a los emprendedores. Entonces, como que uno tiene que mandar un tipo de resumen ejecutivo de la empresa y los mentores llegan y dicen: ok, yo quiero coachar a ellos. Y ese fue el caso de nosotros. Entonces, don Alberto fue el que llegó y dijo: va a coacharlos a ellos. O sea, ahí fue donde lo conocimos, empezó a dar mentorías, terminó la competencia, nos dijo: quiero seguirlos mentoreando. Seguimos ahí hasta que ya llegó ese punto donde les digo: quiero ser socio de ustedes. A mí me parece muy interesante, digamos, creo que, no sé cómo lo vean ustedes, pero ¿cómo fue su parte de financiamiento al inicio para hacer crecer el negocio? Porque siempre se va a necesitar capital para empezar un proyecto más como este, que se necesita producir no en masa, porque ya, no tal vez a un nivel industrial, pero necesita tener mucho stock. Para ¿cómo consiguen ese primer financiamiento? ¿Eres socio en los aportes? ¿Les ayuda? No, en ese momento no lo conocíamos a él. O sea, eso fue en el puro inicio. Lo que hicimos fue, pues eso estábamos hablando en la charla de ayer, que hicimos un levantamiento de capital. ¿En serio? Sí, no, era para que sonara más profesional. Pero lo que hicimos fue pedirle $20 a 2 amigos. Ahí llevamos 40, $30 a mis papás, llevamos 60, y con esos $60 compramos los primeros ingredientes. Entonces, con eso compramos las proteínas, compramos las nueces,
compramos los amarres y con eso empezamos a hacer Un apalancamiento. como los primeros prototipos. O sea, lo que pasa es que a veces pensamos que tenemos que tener el monto específico de dinero para comenzar, pero lo importante es comenzar. No importa si sale perfecto, si no sale perfecto. Dice que la perfección es el enemigo de la acción. Entonces, nosotros lo que hicimos fue prototipar con lo que teníamos a nuestra mano. O sea, lo hacemos en un Pyrex de lasaña. O sea, Tenemos banderas específicas. como un producto mínimo viable. Exacto. Oye. Es como probar. Hoy en día, o sea, lo que fue la primera barrita a lo que es hoy es otra cosa totalmente distinta. Creo que eso es lo que... Pero entonces ustedes empezaron vendiendo estos primeros prototipos de... Al principio nada más fue como unas regalías en una feria que estuvimos, digamos. Se fueron todas, eran como 70 barritas, eran como cubitos chiquititos. Luego yo le llevé a mi nutricionista, ella me dijo, quiero comprarle 2, no me las regale, véndamelas. Salían 10 barritas por Pyrex, nos quedaban 8. Le dimos a otros amigos las compraron. Luego la otra semana ya habíamos hecho otro Pyrex. Luego la otra semana ya estamos utilizando todos los Pyrex de mi mamá. Y así, luego los Pyrex de otros familiares. Entonces, como que esas barritas se fueron haciendo de la forma más artesanal posible, pero comenzamos. Y ahí en el camino fuimos pivoteando. Entonces ustedes no buscaron un financiamiento como tal. En el inicio no. Después en las competencias de negocio, Ahí se ocuparon. ahí ganamos ciertos premios. Y con esos premios que fueron bastante buenos, ya utilizamos como ese primer capital ya un poco más grande para comenzar a invertir en otras cosas. Y más ocuparon mucho capital para entrar a la competencia o A la competencia de negocios. a la competencia de negocio, ocuparon mucho capital. no, para ustedes llevar competencias de negocio es básicamente la idea, escribir cómo... Y no tenían que llevar el producto para probarlo. Sí, también, pero al final de cuentas no tiene que ser perfecto. O sea, la competencia al final es vender la idea de negocio. Pero igual era virtual, o era online. No, eran en vivo. O sea, esto fue 2018, 2019. Ya 2020, o sea, es que participamos como en, no sé, competencias, 10 competencias a nivel nacional y algunas regionales. Entonces, como que intentamos participar en todo lo que nos encontráramos. Y eso nos ayudó a poder levantar capital, a tener como personas o alianzas que eran como muy buenos contactos y poder levantar, digamos, como esos fondos para poder ya meter un poco más a la planta de producción y que el producto se vea como se ve hoy en día. Incluso esos $20 son de nuestros mejores amigos. Ahí es donde está también el tema de que esos madres desde un inicio también creyeron, cuando se les pidió esa ayuda, y dijeron, madre, no me queremos en esto. No está mal pedir ayuda. O sea, a veces pensamos que no podemos pedir ayuda. Y uno piensa que tal vez no hay mucha gente que lo pueda ayudar, pero existe tanta gente que a uno lo puede empezar a ayudar preguntando. Que obviamente siempre estar preguntando y alguien va a querer ayudar. Parte de lo que queremos hacer nosotros, de hecho, con este podcast, es justamente como una especie de red de emprendedores en el que también nosotros nos podamos apoyar entre nosotros y aprender pues uno de los otros. Y comparto mucho esto que dices. Yo creo que también nadie hace nada solo, siempre necesitamos a alguien más. Entonces comparto bastante esa filosofía. De hecho, la filosofía que tenemos nosotros es o sea, ya el camino es muy complejo como para hacerlo solo. Sí, y también tal vez como para no apoyarnos entre nosotros. O sea, creo que si podemos también apoyar y que otras personas también nos apoyen, eso sí, como que ya es lo suficientemente solitario como para aislarnos más. Pero como dicen ustedes, por lo menos a mí personalmente, soy sociable, pero me cuesta mucho conocer gente nueva porque yo o paso trabajando, o paso estudiando, o paso entrenando. Entonces mi círculo no es tan grande. ¿Cómo hace uno para ampliar ese círculo y que se alinee a lo que uno anda buscando? Porque es muy difícil decir, no sé, mira, Andrés es emprendedor, voy a ir a hablarle. O sea, ¿cómo yo puedo acercarme a esa parte? Yo creo que es estar en los lugares correctos. No siempre es como que uno diga, hoy ese es el lugar correcto, no. Es como, que si yo quiero conocer a gente que emprenda, voy a ferias de emprendimiento, voy a charlas de emprendimiento, voy a, no sé, por ejemplo, este TED
al que asistimos, o sea, después de que cerró, era todo el mundo hablando con todo el mundo, porque ya la gente va con esa apertura de conocer más gente. Entonces sí, puede que tal vez uno está muy ocupado trabajando, estudiando, entrenando, pero al final es como para desarrollarse uno como persona. Entonces eso, ¿por qué no saco tal vez una hora de mi calendario? No sé, qué sé yo, un viernes en la noche, un sábado en la noche, algún evento que voy a ir, y voy y ese día voy y lo que voy es a intentar conocer personas, o sea, intentar ver, generar contactos. Entonces es eso, como buscar dónde es que las personas se están reuniendo, qué tipo de charlas, y sacar tal vez una vez al mes, llegar y decir, voy a ir a una de estas charlas y ahí voy a conocer a personas. Y si no te conocen, todo bien. E incluso hay gente que va exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde también existe todo ese match de poder buscar a gente que también gane lo mismo que uno. Con nada, en alguna de esas 50 personas, hay unos que buscan lo mismo que usted. Exacto, hay como mucha apertura de la gente que va a sus lugares porque están buscando lo mismo que vos, ¿sabes? Ser más personas. Eso es más fácil a que uno tal vez vaya y a uno le gusta una marca y uno dice, uy, quiero conocer al dueño de esta marca. Y uno llega y le escribe. Eso es un poco más complejo porque ya son como otras barreras de por medio. También las personas que están ocupadas, ¿verdad? Entonces es como que es que tal vez me está escribiendo en un momento en el que tal vez no puedo responder. Pero si ya uno va a ese tipo de eventos, ya la gente está ya lista y dispuesta a poder conocer más personas, ampliar como su grupo de contactos. O sea, lo dicen, la solución me suena tan fácil, pero a mí por la cabeza no me había pasado. Parece muy buena la solución porque al final es sencilla y es nada más de sacar el tiempo. Pero no es tan sencilla realmente, porque exponerse también a hablar con otras personas a veces es bien difícil cuando uno también es más introvertido, como en el caso del griego. Incluso, o sea, exacto. Pero ir a estas charlas es lo que me ha ayudado. Incluso cuando salimos a hacer algún tipo de degustación, que también entra como algo muy similar, donde tengo que conversar con muchas personas, e ir a estas charlas, eso es lo que me ha ido ayudando. Creo que también el tema de de que el cricket también me da ese reto a mí para yo poder mejorar, es parte de también, o sea, incluso el tema de yo estar yendo a estas charlas, a pesar de que tal vez sé que me cueste un poco más por mi personalidad, la parte introvertida, aquí yo me desenvuelvo perfecto. O sea, creo que sé que tal vez yo tengo cualidades que tal vez las puedo ir mejorando poco a poco, pero solo las logro yendo a estos lugares. O yendo donde lo que yo necesito, o sea, yendo a los lugares donde yo quiero mejorar. Sí. En este caso, por ejemplo, queremos tener una red de contactos, de conocer más personas, ver qué está pasando, tal vez desenvolver mis habilidades sociales, cómo hablo, con quién me relaciono, qué puedo aprender de las demás personas. Entonces, muchas veces en mi caso, yo voy más boca cerrada y oídos más abiertos para escuchar todo lo que puedo aprender, y también el hecho de que cuando me toque a mí hablar sobre lo que nosotros hacemos hoy en día y el propósito que tenemos nosotros, que lo pueda explicar bien. Entonces creo que también el hecho de obligarme o ponerme ese reto de ir a este lugar, o incomodarse básicamente, es lo que a mí me ha ayudado a que hoy en día, aquí donde estamos en este podcast, aquí sentado, pueda desenvolverme tal vez de una mejor manera. Incluso tal vez Andrés es una persona que tal vez me ha escuchado desde hace mucho tiempo, que desde que iniciamos cricket soy una persona totalmente diferente. De hecho, bueno, para quienes no sepan, nosotros esta es la segunda vez que grabamos este podcast. Ya intentamos grabar una vez antes, y en este primer mes que grabamos se te nota demasiado distinto en la forma de hablar, la forma de actuar y la forma de comunicarse. Entonces me parece bastante interesante y que lo ha logrado bastante. Eso es básicamente, incomodarse a... Sumando a eso, es como literal algo que a mí me ha servido mucho, es que si voy a una charla y yo sé quiénes van a ser los speakers, yo intento investigar todo sobre los speakers. Y cuando ya ellos se bajan, digamos, del escenario, lo que sea, yo voy a hablarles y ya sé qué es lo que ellos hacen, ya sé qué es lo que les puedo preguntar. Entonces también a veces no es solo ir como a socializar y ya, o sea, sirve obviamente, pero también si uno quiere como algún fin específico, ir preparado para ese fin específico. Ahora ustedes mencionaban que cada uno tiene sus roles y que cada uno tiene como sus tareas. O sea, ¿cuál es el rol de Andrés y cuál es el rol de Luis en este caso, digamos, para Greater House? Nuestro caso es que cada uno sabe, o sea, siempre es bueno reconocer en qué cosas no soy tan bueno, en qué cosas hay personas que lo hacen mejor que uno.
En nuestro caso, que nosotros tres, por ejemplo, a Raquel se le da muy bien todo el tema del mercadeo, que ella haga la parte de mercadeo, Andrés que se encargue de las otras partes tal vez más comerciales, y yo me encargo de la parte que es más del día a día, en, por ejemplo, en cobrar, dar seguimiento, en buscar los puntos de venta, proveedores, materia prima, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos segmentamos en que Andrés lo ve una parte más a largo plazo en la visión y yo lo veo más solucionando todo el tema del día a día. Entonces, eso es como las tareas que nos hemos ido dando cada uno. Y siempre es bueno también como mantener la comunicación entre ambos, de que no quiere decir de que Andrés no se meta tal vez en las cosas mías y yo en las de él, sino que comentarlo, ver qué se puede mejorar, ver que tal vez la estoy cagando, en que no, y entonces ese tipo de cosas, pero siempre mantener una buena conversación fluida en todo el equipo. Pero básicamente nos separamos ciertas tareas en las que sabemos que hay otros que son mejores que uno. Qué interesante, y aportando un poco a la conversación que tuvimos ahorita antes de hacemos más en equipo que solos, porque solos no podemos hacer más de lo que dispone nuestro tiempo tan limitado. En cambio, si tenemos un equipo en el que podemos contar y confiar, al final de cuentas eso es la empresa. Si solamente, no importa que haya solamente una persona súper talentosa, pero si es solamente una persona, realmente la oportunidad de crecimiento es muy poca. En cambio, si cuenta con un equipo como ustedes, que tienen la parte de marketing, que tienen la parte de negociaciones, la parte de producción. Yo no sé qué tanto ustedes, por ejemplo, se dedican a la parte de producción en sí actualmente, o si ya ni tocan esa parte, o igual les gusta estar ahí, o cómo esa parte. En ese momento tenemos un puesto muy de Zoila los tres, o sea que literal hacemos todo. O sea, desde la recolección de materia prima, hasta la producción de las barritas, la comercialización de las barritas, la edición de color de las barritas, el mercadeo de las barritas. O sea, literal, todo lo hacemos nosotros, pero, como decía Luis, tenemos ciertas cosas en las que nos vamos enfocando cada uno en su mayor parte. Entonces, Luis ve muy de la parte operativa, yo más de la parte un poco comercial a mediano y largo plazo, y ya que se encarga como de llevar como toda la parte de mercadeo del negocio, de estar como atenta a las redes sociales, a estar contestando, a buscar nuevas ideas de contenido para los próximos meses. El servicio, digamos, como de fotografía y video nos contratamos, ¿verdad? Entonces es como que Raque se encarga de unir como todo eso, que vaya alineado como con las proyecciones que vamos haciendo, con lo que tenemos hoy en día, y pues vamos como perfilándonos de esa forma. Y no es tampoco que se desentienda tal vez de cierta área cada uno, pero lo que hablamos también ahorita es que el tema de que uno como emprendedor tiene que tener, no tiene que estar en todo lado, pero sí la cabeza por lo menos un poco en cada sector. Creo que eso también se tiene que, o por lo menos tener el conocimiento de ciertas cosas, qué es lo que está pasando en cada área, y poder dar un punto de influencia a nivel de que uno puede explicar un poco también mejor ese tipo de cosas, a nivel, digamos, me refiero de que si tal vez yo no sé mucho de la parte de mercadeo, por ejemplo, bueno, investigo un poco más de la parte de mercadeo para aportar algo. Entonces no es como que uno tenga que ser un experto en todas las áreas, pero sí por lo menos saber en cada parte. Por ejemplo, en mi caso, yo aprendo mucho de la parte social, comercial con Andrés. Igual con Rack, con la parte de mercadeos, que hay de mercadeo que yo casi no sé ciertas cosas que ella tal vez tiene tips. Y así, entonces siempre intento aprender de cada una de las áreas, que creo que eso es básicamente la vida en nuestro caso, de por lo menos tener la cabeza en todo. Qué chévere. Hay competencia en barritas, porque barritas hay de todo un poco, pero ¿cómo consideran o cómo ven ustedes esta competencia en el mercado? O sea, ¿realmente existe una competencia para Cricket House? ¿O más bien ustedes ven como que no? ¿Cómo trabajan esa parte? Esa es una muy, muy buena pregunta. De hecho, entre la pregunta de cuál es la barrita perfecta, y la verdad es que la barrita perfecta no existe, porque todos tenemos gustos totalmente diferentes. Digamos, en nuestro caso, el suero de leche nos cae mal, pero sí nos gustan las barritas de suero de leche, solo que no las podemos consumir. Entonces es una persona que tal vez va al supermercado y dice, oye, tengo barritas de suero de leche, tengo barritas de proteína grilla, tengo barritas vegetales, ¿cuál va a ser la que voy a escoger? Va a depender mucho de mis gustos. Es como un nicho. Exacto, va a depender de cuáles son como esos gustos, qué propiedades tiene la barrita que me beneficia a mí. Entonces es como nosotros lo que hicimos fue preguntar
a todas las personas qué era lo que les gustaba y no les gustaba los barritos de proteína. Habían respuestas de absolutamente todo. Habían algunas personas que sí les gustaban los barritos de solo de leche. Habían personas que sí les gustaban los barritos pastosos. Habían personas que no les gustaban los barritos de cereal. Entonces era como que, ok, de la mayor cantidad de personas que nosotros escogimos, a las cuales les preguntamos, montémonos bajo esa base. Pero siempre van a haber sectores que les guste más. O sea, tal vez probablemente si hubiéramos hecho una prueba a otras 50 personas, esas otras 50 personas nos hubieran dicho que les gustaban las barritas pastosas, hubiéramos hecho una barrita pastosa. Entonces, por eso decimos que la barrita perfecta no existe. O sea, al final va a depender mucho de los gustos de cada persona. En nuestro caso, ¿qué es lo que ofrecemos? Una barrita de proteína que se ve como una barrita de cereal, que sabe como una barrita de cereal, que tiene 20 gramos de proteína para llevar y consumir en cualquier lugar. No tiene azúcar añadido, no tiene preservantes. Tiene proteína de grillo, que básicamente somos los únicos en Latinoamérica que hacen barritas de proteína de grillo. Y la proteína de grillo no solo trae proteína, sino que tiene calcio, tiene hierro, tiene magnesio, tiene zinc, tiene potasio, tiene vitamina B12. Entonces es como un todo en uno, por así decirlo. Pero pues obviamente es como ir educando a las personas acerca de por qué es bueno consumir insectos y cómo podemos como sobrellevar ese tabú de que los insectos realmente no saben feos, o sea, se saben muy bien. Bueno, uno incursione en las cucarachas. En las cucarachas todavía no, las cucarachitas sea un poco más amplio y complicado. No sé si en algún momento lo hagamos. Pues no hay que decir que no a todo, ¿verdad? Si fue que El Jackson es una palabra que ya me dio cuenta. Sí, ya es lo que aparta a mucha gente. Pero no me quedó del todo claro el tema de la competencia. Al final, entonces, ven que tienen una amplia competencia que no es directa, más bien que es como indirecta, entonces. a pesar de que no hay otros productos con polvo de grillo directamente, digamos, en el súper, por así decirlo, sí tenemos competencia directa. O sea, la persona decide si quiere comprar una barrita solo de leche, una barrita de proteína vegetal, o si quiere una barrita de proteína de grillo. Entonces sí termina siendo, digamos, como una competencia directa. Y al menos, digamos, en los supermercados en los que estamos, pues todas las barritas son importadas. O sea, somos como los únicos que sí estamos, o sea, que somos hechos acá en Costa Rica, digamos. Y digamos, ustedes ahorita son Zoila en la producción de barritas. ¿Cómo hacen para cubrir toda la demanda? Porque tienen muchos lugares, en el Fresh Market. ¿En dónde están ahorita actualmente? Fresh Market, automercado, y fuera de eso tenemos, bueno, los puntos de venta como gimnasios, Fox CrossFit, cafeterías. Sí, ¿cómo hacen para cubrir toda esa demanda? Creo que también es un tema de organización. O sea, realmente, para que se dé una idea, esta semana hemos ido a hacer barritas 3 veces a la semana a las 4:30 de la mañana. Wow. Entonces, siempre y cuando nos intentamos acomodar de que si sabemos que tal vez la producción nos quita ciertas horas del día que las podemos estar aprovechando en otras cosas, creo que también eso es aparte, como también, o sea, somos Zoila, pero también organizados. Sí. También, ¿cómo ven la proyección de Cricket de aquí a unos 5 años más o menos? ¿O cómo ha sido desde el inicio ahora? También han visto ese progreso, se han visto más motivados con lo que han estado viendo y la aceptación del público y todo eso. En resumen, en los años, o sea, la primera barrita se hace 2018, las primeras ventas igual se hacen en 2018, los primeros puntos de venta son en 2019, 2020 pensamos que va a ser nuestro año, llega la pandemia, todo se va al suelo, y de 2020 a 2021 fueron años como casi que como que no existieron. Complicados fueron. Exacto, 2022 logramos ingresar a la primera cadena de supermercados que fue Fresh Market, 2023 ingresamos a Automercado, y este año es como un poco más consolidando ambos supermercados y buscando ya como otros puntos de venta, también intentando ingresar a otros supermercados. Este año ingresamos a supermercados BM que están fuera del GAM. Tenemos ahí otros supermercados a los cuales estamos intentando ingresar, y para los próximos años se vienen diferentes cosas. Uno, hacer desarrollo de otros productos, o sea, ya no vernos como los de las barritas de proteína de grillo, sino como ya una gama de productos o snacks, digamos, elaborados con proteína de grillo. Después entra el tema de también estar en absolutamente todo Costa Rica, o sea, que literal a cada esquina que vayamos hay una barrita. Y tercero, todo el tema de la exportación, o sea, ya ver hacia otros mercados, que hemos tenido como clientes potenciales de diferentes países, tanto de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, incluso países de Europa. Entonces es ver como cuál va a ser, cuáles van a ser nuestros primeros países con respecto a nuestros presupuestos, como las leyes que también hayan por todo el tema de la línea de grillo,
cuáles barreras de entradas hay más leves en algunos países o en algunos continentes, digamos. Entonces, en 3 pasos sería eso, o sea, poblar todo Costa Rica, barritas, desarrollo de productos y exportación. Bueno, muchos éxitos. Yo creo que yo soy fiel creyente de que sí lo pueden lograr porque eso transmiten ustedes, ¿verdad? Entonces, desearles a partir de ahora muchos éxitos en todo lo que siga de aquí para adelante. Pero yo quisiera también preguntar adicional a eso algo que me parece que es interesante, que es cómo cultivan los grillos, porque cuando ustedes dicen barritas de grillos, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, fueron al monte, agarraron un grillo, y lo mataron. Y la cantidad de grillos que se necesitan. Pero ¿cómo es esa parte del cultivo de grillos? En el inicio nosotros cultivamos nuestros propios grillos, pero nos dimos cuenta que eran 2 negocios completamente diferentes, que tenían recursos totalmente diferentes y necesitaban personas totalmente diferentes. Entonces nos preguntamos en un momento, ok, si hacemos harina de grillo, ¿a quién le vamos a vender? No tenemos a quién vender la harina de grillo, pero si hacemos un producto con polvo de grillo, teníamos a muchas personas a las cuales pudiéramos como venderles, era como más fácil para nosotros en ese momento. Sí, es más bien como convertir un producto y no ser la maquila, más bien que consigue esa materia prima, más bien. Exacto, entonces digamos, ahorita nosotros compramos la harina de grillo, tenemos un proveedor que se encarga de hacernos la harina de grillo y con él hemos ido trabajando en una alianza donde hemos ido como creciendo ambos, donde nosotros también pues hemos tenido cierta experiencia con diferentes granjas de otros países y todo. Entonces vamos nosotros como también adquiriendo conocimientos que vamos intentando llevar con él de la mano. Y de manera resumida, los grillos se cultivan en contenedores. Los contenedores están equipados con cajones de plástico donde ya los grillos se establecen ahí su territorio, se les proporciona cartón para que ellos ahí puedan, digamos, como vivir. Ellos sí, se encargan de reproducirse y uno se encarga de darles el alimento necesario, el agua necesaria y de ahí se van controlando, digamos, los ciclos del grillo que usualmente son entre 35 y 45 días. Todas esas novedades de los nuevos productos que van a estar sacando, ustedes las van a estar compartiendo tanto en sus redes sociales, que vamos a estar nosotros compartiendo a lo largo del podcast. Y si no me equivoco, ustedes tienen un newsletter, ¿verdad? También, que quieren compartir. ¿Cuál es la página web de Cricket? Las pueden conseguir en crickethouse.shop. Si dejan su correo y su nombre con nosotros, entran a una base de datos para enviarles información valiosa, descuentos exclusivos y además previos accesos a nuestro próximo producto, que para hacerles spoiler, sale este año. Bueno, Raúl, Luis, Andrés, muchas gracias por el día de hoy compartirnos tanto conocimiento y aprendizaje. Yo personalmente me llevo muchas cosas para aprender y ejecutar, que creo que es fundamental también para todos los oyentes que van a estar pues aprendiendo también de este podcast. Estén atentos a las diferentes novedades, vamos a tener más emprendedores por acá, así que estén atentos para la próxima. Buenísimo, muchas gracias más bien por invitarnos.